Muchas gracias al Ayuntamiento de Guadalajara, la Mexicana, por invitarme a estas conferencias para la Feria del Libro de Madrid. Yo tengo especial cariño por la ciudad de Madrid, la he disfrutado enormemente, sobre todo cuando vivía ya en Alcalá de Henares. Estudié Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública de España. Cuando tenía su sede en Alcalá de Henares, ahora la tiene en Madrid, en la calle de Atocha, y vamos frecuentemente en congresos que hacemos, todos los egresados, que somos alrededor de 4,000 antiguos alumnos del INAP de España, y nos vemos por lo menos cada 2 años en Alcalá de Henares. Vamos a hablar en esta charla sobre Jalisco. Es un estado que se ubica en el occidente de México, un estado próspero, un estado importante que tiene más de 8 millones de habitantes y tiene una superficie de 78,500 kilómetros cuadrados. Es un estado próspero que ha logrado contribuir enormemente a conformar la identidad nacional de los mexicanos. Pero para poder conocer los antecedentes de esta entidad federativa que es Jalisco, nos vamos a hacer un repaso breve por la historia para ver qué acontecimientos contribuyeron a forjar este Jalisco que hoy vivimos. Nos vamos al siglo XVI. En este tiempo, los conquistadores españoles llegan a México, encabezados por Hernán Cortés. Sin embargo, Nuño Beltrán de Guzmán fue el primer presidente de la Audiencia de la Nueva España. Y Nuño de Guzmán, que procedía de Guadalajara, la española, se propone conquistar el occidente de nuestro país, o sea, de lo que antes era las Indias o la Nueva España, y se va con sus ayudantes, con sus soldados, con su contingente a esta región de lo que ahora es México, y se crea el Reino de la Nueva Galicia. Los españoles bautizaban a las regiones de estas tierras o a las ciudades con el nombre de las mismas ciudades que había en España o regiones, y aquí le llaman el Reino de la Nueva Galicia. A otras ciudades les llaman o Valladolid o Compostela o Santander. Así que abordan el occidente de México como meta, y entonces designan como capital de la Nueva Galicia en 1530 a la ciudad de Tepic, y luego la cambian a Compostela en 1540. Compostela, aquí sí, como Santiago de Compostela, en la Galicia de España, del noroeste de España. Vamos entonces enseguida a la fundación de Guadalajara. Nuño de Guzmán quería fundar Guadalajara para prolongar en estas tierras el nombre de su ciudad natal. Él procedía de la Guadalajara española, y entonces se va a lo que ahora es conocido como Nochistlán y la funda en el año de 1532. Sin embargo, no se pueden asentar ahí, dura menos de un año, y deciden irse a otra región donde haya más agua y donde tenga mejores condiciones de vida, además de que ahí se desata la batalla del Mistón, una batalla sangrienta en la que hay muchas pérdidas de españoles, y se trasladan a Tonalá. Tonalá viene siendo la segunda fundación de Guadalajara. Ahí también dura unos 2 años la ciudad, y deciden cruzar el río y se van a Tlacotán. Tlacotán vendría siendo la tercera
fundación de Guadalajara, y ahí duran un poco de más tiempo, pero de nuevo vuelven a ser agredidos los españoles por los pueblos indígenas, y entonces deciden otra vez cruzar el río y se van al Valle de Atemajac, en donde se asienta definitivamente la ciudad de Guadalajara, donde ahora se encuentra. El Valle de Atemajac, junto al río de San Juan de Dios, se funda la ciudad de Guadalajara y es designada capital del Reino de la Nueva Galicia en 1560. Guadalajara, pues, se convierte en una ciudad importante de la Nueva España y es una ciudad que ha crecido ahora tanto que ahora viven en esta ciudad más de 5 millones de habitantes. En el siglo XVII, Guadalajara se consolida como una gran ciudad. Hay un evidente progreso por el comercio, por la producción en el campo, por su religiosidad, por su cultura, y se consolida en todo el siglo XVII como la región de Guadalajara. Es decir, todo el occidente de México venía a la ciudad a hacer sus compras, a fines de estudios de sus hijos, al hospital, en fin. Hay algo muy importante que ocurre en 1619. El virrey autoriza montar caballos con silla, freno y espuelas a los indígenas de las Indias o de las tierras de la Nueva España. Esto sucede en el estado de Hidalgo, pero lo menciono porque para Jalisco va a ser muy importante la charrería. Este sería el origen de la charrería, 1619, y Jalisco va a ser un promotor importante e impulsor de la charrería como deporte mexicano que forma parte de la identidad nacional. En el siglo XVIII ya está Guadalajara consolidada como la gran ciudad, y en 1771 llega a nuestra ciudad Fray Antonio Alcalde, obispo de Guadalajara, un hombre, un personaje muy importante, con una gran generosidad. Funda el Hospital Civil de nuestra ciudad para 1000 camas, construye una serie de casitas para los pobres que venían a curarse al hospital, y además culmina los trámites para lograr el permiso para la creación de la Universidad de Guadalajara en 1792. Entonces es un personaje que llega a nuestra ciudad en 1771 con 70 años de edad, y con esa edad hace esta obra asombrosa. Actualmente una de las calles más importantes de la ciudad es el Paseo Alcalde en su honor. También en el año de 1792 se funda la primera imprenta. Esta imprenta es importante porque va a ser la sede de donde se imprime el primer periódico para pugnar por la independencia de México, y se funda en el año de 1810. El Despertador Americano, que es el primer periódico en América independentista. Pasamos al siglo XIX, 1810, estalla la Guerra de Independencia, encabezada por el padre Miguel Hidalgo, y al mismo tiempo, en diciembre de 1810, el padre Hidalgo decreta la abolición de la esclavitud. Esto es muy importante. Lo hace incluso antes que Abraham Lincoln, mucho antes que Abraham Lincoln en Estados Unidos. Se desarrolla la Guerra de Independencia toda la segunda década del siglo XIX, y en 1821 se logra la independencia de México, y por el momento se decide que este nuevo país sea gobernado por un imperio a cargo de Agustín de Iturbide, pero es un imperio que va a durar muy poco, 2 años cuando mucho, y en 1823 se convierte este imperio en la República, la Primera República,
y en este mismo año nace el Estado de Jalisco, 1823, en el mes de junio, y en este mismo año se separa de Jalisco el estado, lo que ahora es el estado de Colima. Entonces, Jalisco es de los primeros en pronunciarse por el Pacto Federal, o sea, es de los estados más prósperos. A partir de entonces empieza a llamarse Jalisco y comienza a ser un estado importante en el desarrollo de la nueva nación mexicana. Durante todo el siglo XIX, pues hay una serie de cambios en el gobierno central, pasa a república centralista, luego de nuevo es una república federal, viene una invasión de los Estados Unidos en 1846 y luego viene una invasión francesa entre 1861 y 1867, una invasión francesa pues muy importante en muchos aspectos porque se da lugar a un segundo imperio a cargo de Maximiliano y de su esposa, la emperatriz Carlota, procedentes de Austria. Esta época de la historia mexicana pues es muy importante. Ustedes pueden leer, les recomiendo mucho la novela de Fernando del Paso, Noticias del Imperio. Es muy bella novela, es una obra literaria en donde narra todos los sucesos de esta invasión francesa. Quiero retroceder un poco para decir que en este siglo, el XIX, empiezan a existir los primeros mariachis en lo que sería la Nueva España o el México rural del siglo XIX. Los primeros mariachis eran solamente un violín y una guitarra, fueron aumentando los violines, vihuela, guitarrón y poco a poco se convirtieron en mariachis de cuerda, que ahora les llamamos mariachis tradicionales. No es el mariachi que todo el mundo conoce, que viste con traje de charro y con trompetas. Este era el llamado mariachi tradicional. Durante varias décadas, muchos investigadores tenían la idea de que la palabra mariachi venía del francés, de mariage, de matrimonio, pero quedó comprobado que esto no es así, porque en 1852 hay una carta escrita en Rosamorada, un pueblo del estado de Nayarit, donde un sacerdote llamado Cosme se queja de que hay grupos de músicos llamados mariachis que se emborrachan todas las noches y que no dejan dormir al pueblo, y pide a la diócesis de Guadalajara que pida a las autoridades que corrijan esos músicos escandalosos llamados mariachis que solamente intervienen en la tranquilidad de ese pueblo. Así que esto sucede antes de la invasión francesa, y además existía ya un pueblo llamado Mariachi en Nayarit y otro en el estado de Guerrero, así que esta hipótesis quedó totalmente descartada. El imperio francés termina con el fusilamiento de Maximiliano, lo mandan fusilar en el Cerro de las Campanas en Querétaro, y termina esto en 1867. Pero queda la influencia francesa en muchos sentidos de la vida nacional. Luego tendríamos 30 años teniendo como presidente de México a Porfirio Díaz, en donde la arquitectura francesa, los valses y mazurcas y chotís venidos de Europa, pues se practicaban como hábitos culturales en los salones de baile. La música de violín, la música de piano de Chopin era interpretada, y entonces la arquitectura y la vestimenta y todos los hábitos culturales eran influenciados por los modos de vida europeos. Entonces, esta invasión de lo francés, de lo español a la vida de los mexicanos, pues hace que
Los de abajo, como les llamó Arturo Azuela, sobre todo los habitantes del campo o los habitantes pobres de las ciudades, se levantaran en armas y se desatara la Revolución Mexicana en el año de 1910. Quiero mencionar, porque es muy importante, que en el año de 1888 se funda el Mariachi Vargas. Esto es importante porque después este mariachi va a ser el modelo a seguir por los demás mariachis mexicanos, y es un mariachi que trasciende y que ahora se anuncia como el mejor mariachi del mundo. También en 1896 se hacen las primeras filmaciones de música de sones y jarabes interpretados por mariachis antiguos y de suertes de charrería. Esto sucede en Atequiza, en Jalisco, en 1896. En 1905, el mariachi de Justo Villa viaja a la capital de la República Mexicana, a la Ciudad de México, a llevarle las mañanitas a Porfirio Díaz, el presidente. Y este es el comienzo de varios mariachis que van a ir del occidente de México a la Ciudad de México y empezar a posicionarse como la música mexicana por excelencia. Ya con plena Revolución Mexicana en todo el país, en 1919, una bailarina rusa llamada Ana Pavlova conoce el jarabe tapatío, un baile tradicional, y diseña una coreografía en puntas de ballet. Es una coreografía que se estrena en 1919 en un gran evento que se llamó Fantasía Mexicana, que coordinó Adolfo Best. En 1920 se crea la primera asociación de charros en Guadalajara, en Jalisco, en 1920. En 1921 se crea la Secretaría de Educación Pública y es nombrado su secretario el señor José Vasconcelos, un personaje muy importante que contribuyó a la educación y a la cultura mexicana en ese tiempo. Y también en 1921 hay una exposición muy importante para celebrar los 100 años de la independencia de México. Esta exposición es organizada por 3 jaliscienses, Gerardo Enciso, Roberto Montenegro y el doctor Adl. Estos 3 jaliscienses llevan las mejores piezas de artesanía, de arte popular a la Ciudad de México, y se hace una magna exposición que serviría para comenzar a revalorar el arte mexicano, para que nos olvidáramos de las llamadas bellas artes, de las artes refinadas, y comenzar a valorarse el trabajo de los pueblos indígenas y las creaciones culturales del pueblo mexicano. En 1925 se refunda la Universidad de Guadalajara por el gobernador Guadalupe Zuno, y también en ese mismo año se funda el Tenampa, que es un restaurante, cantina, bar en la Ciudad de México, que se vuelve emblemático porque los mariachis comienzan ahí a cantar y comienzan a posicionarse como la música de México en la Ciudad de México. En 1929 hay un concurso nacional de mariachis en el Teatro Degollado de Guadalajara. Esto impulsa todavía más al mariachi como elemento definitorio de la identidad sonora de los mexicanos. En 1930, Pepe Guízar, un compositor de Guadalajara, compone el son Guadalajara. Fue la primera composición de Pepe Guízar de este son que pues, le ha dado la vuelta al mundo. En una ocasión llevaba yo a un ballet folclórico de la ciudad de Guadalajara a la Guadalajara española y nos invitaron a inaugurar la feria, y la inauguramos en un desfile que más o menos es en el mes de agosto, con este canto a Guadalajara, y me decía el alcalde, algunos habitantes de aquí creen que esta canción se refiere a esta Guadalajara, a la española. Pues no, definitivamente está inspirado en la Guadalajara mexicana,
y no tan solo le compone Pepe Guízar a Guadalajara, sino a Chapala, a otras ciudades. Por eso se le llamó el pintor musical de México. En 1931 se estrena Santa, la primera película del cine mexicano sonora. Y en esta película ya aparece ahí el mariachi de Cirilo Marmolejo. O sea, es muy significativo que en la primera película sonora ya aparezca un mariachi. De 1934 a 1940 es el gobierno de Lázaro Cárdenas, un presidente que pues hizo una política nacionalista y que revaloró a los mariachis, a las artes indígenas, fundó el Instituto Nacional de Antropología e Historia, se promovió las artes indígenas y a los pueblos indígenas, reconociéndoles su cultura. En 1936 se estrena la película Allá en el Rancho Grande, una película muy importante que tuvo un gran éxito en Estados Unidos, en Hollywood y en Latinoamérica en general, en donde dos artistas de Jalisco, Esther Fernández de Mascota y Tito Guízar de Guadalajara, son la pareja romántica de la película y fue la primera de muchísimas películas de la época de oro del cine mexicano, comedias rancheras que interpretarían la música de mariachi y los valores de la charrería y el tequila, que se incorpora como la bebida nacional junto con los charros y el machismo y el jarabe tapatío, y entonces empieza la conformación de esa identidad nacional. En 1940, Blas Galindo, un compositor jalisciense, estrena Sones de Mariachi en Nueva York, con una orquesta sinfónica y un mariachi tradicional al centro. Esta es un ejemplo de cómo se inspira en la música popular, convirtiéndola en música sinfónica, y cómo se ensambla, digamos, la cultura popular con la cultura escolarizada o la cultura refinada. En 1941 se estrena la película Ay Jalisco no te rajes, con Jorge Negrete, con Lucha Reyes, y esta película es muy importante porque tuvo un gran éxito de taquilla en Estados Unidos y en Latinoamérica, y en España incluso Jorge Negrete, su intérprete, va a España en la cumbre de su popularidad. Hay una anécdota que dice que cuando llega a Madrid, pues las mujeres se le dejan ir y lo tocan y le quitan la camisa, y entonces él se molesta y dice que en España no hay hombres. Él era un cantante famoso que cantaba ópera, pero que en Allá hay Jalisco no te rajes se convierte en el representante de los mexicanos como charro cantor, interpretado a un charro de los Altos de Jalisco, que toma tequila, que trae pistola, y que pues el machismo es parte del ingrediente de esa nueva mexicanidad. Hay canciones, como la canción Ay Jalisco no te rajes, de Manuel Esperón, que dice, y los machos de Jalisco afamados por entrones, por eso traen pantalones. Entonces, Manuel Esperón, su compositor, bueno, él hizo como 900 canciones y musicalizó 500 películas de la época de oro del cine mexicano. Entonces, esta película es importantísima para el posicionamiento de Jalisco como un estado que contribuyó enormemente a forjar lo mexicano, a forjar esa identidad nacional. También en esta década de los 40 sucederían muchas otras acontecimientos que contribuirían a esa identidad mexicana. Es el tiempo de Agustín Lara, que compone 700 canciones y que es un músico poeta, le llamamos por acá, porque sus canciones muy bellas, en este caso boleros, algunas interpretadas por orquestas, por pianos, por mariachis. Se casa con una gran artista del cine mexicano, María Félix, y compone la canción El Chotis Madrid, y compone Granada también, incluso sin conocer esas ciudades. España le reconoce estos méritos a Agustín Lara y le han hecho un monumento
ahí en Madrid, en el barrio de Lavapiés. También en esta década se hacen otras películas del cine mexicano que relacionan mucho a México con España. Por ejemplo, en 1949 se estrena Jalisco canta en Sevilla con con Jorge Negrete y Carmen Sevilla. Y en 1951 la película Necesito Dinero con Sarita Montiel y Pedro Infante. O sea, hay relaciones entre España y México a través del cine, a través de estos temas de la identidad. En 1952 se funda el Ballet Folclórico de Amalia Hernández. Es un ballet muy importante que comienza a realizar giras a nivel nacional a varios países, llevando la música y los bailes mexicanos con un gran éxito. Y por su parte, el Mariachi Vargas se empieza a posicionar como el mariachi más importante de México, o como el mariachi con arreglos espectaculares que hacía Rubén Fuentes, un músico muy reconocido, y que los demás mariachis mexicanos tomaban a este mariachi como modelo a seguir y le tomaban sus arreglos musicales. Por ejemplo, el arreglo que está registrado como de Vargas y Fuentes, del Son de la Negra. El Son de la Negra es un son emblemático del mariachi mexicano. Cualquier mariachi que se precie de serlo, tiene que saber tocar el Son de la Negra. No se sabe quién lo compuso ni en qué fechas. Se supone que en la primera mitad del siglo XIX, cuando existía una feria en Tepic muy importante, porque uno de los versos dice: ese rebozo de seda que le traje de Tepic, le traje a la negra, que es a quien se le dedica a una mujer, este son de la negra. Entonces, este son es fundamental. A mí me tocó participar como jurado en un concurso internacional de mariachis que se hizo en el año 2010 para conmemorar el bicentenario de la independencia, que organizó la Secretaría de Relaciones Exteriores, y participaron 47 mariachis de todo el mundo, mariachis de Italia, de Eslovaquia, de China, en fin, todos desde luego interpretando música mexicana, siempre con algún mariachi, con algún músico mexicano que formaba parte de estos grupos. De hecho, en Madrid pues hay mariachis tocando en Puerta del Sol frecuentemente, nada más que en lugar de violines le ponen acordeón. Eso está mal, debiera ser violines, porque los instrumentos del mariachi son violines, vihuela, guitarra, guitarrón y desde luego últimamente trompetas. A partir de los años 30 se incorporaron las trompetas para darle una mayor sonoridad. Existen los dos tipos de mariachis, el de cuerdas, que es el llamado tradicional, y el de trompeta, con trompetas, que además se viste de traje de charro. Entonces, el mariachi pues se diseminó por todo el mundo y se convirtió en la identidad sonora de México. Entonces ya tendríamos a la charrería, al mariachi, al tequila, yo creo que al jarabe tapatío como baile nacional, todas aportaciones de Jalisco. Desde luego que la charrería se realiza en varios estados de la República, pero Jalisco ha sido un promotor importante de este deporte nacional, que fue declarado deporte nacional en la presidencia de Manuel Ávila Camacho en los años 40. Después, ya en la segunda mitad del siglo XX, pues los antropólogos dijeron que México no tenía una identidad nacional, que tenía varias identidades nacionales, tantas como lenguas indígenas, que son 68, por ejemplo, o regiones culturales como las huastecas, Tierra Caliente, la región Yoreme, en fin. Entonces somos una diversidad cultural, somos muchas culturas, somos muchas identidades.
Y ya en la segunda mitad del siglo, pues termina la época de oro del cine mexicano, comienzan otros temas a manejarse en el cine mexicano, llegan otras músicas, el rock and roll, el twist, otras músicas extranjeras y también otras modas y otros modos de cantar y de bailar. Comienza el inglés a circular como una segunda lengua, y entonces ya el mariachi pasa a segundo término y hay un declive en esa mexicanidad que se había forjado en la primera mitad del siglo XX. En el caso del estado de Jalisco, pues también hay un declive en muchos aspectos. Viene una explosión de gasolina en 1992 en la ciudad de Guadalajara. Es una tragedia con cientos de muertos. Y bueno, después en 1994 viene el asesinato de un cardenal, el cardenal Posadas Ocampo, y estos acontecimientos pues empañan la imagen de Jalisco. Entonces la Cámara de Comercio de Guadalajara, a través de su presidente, un empresario, René Rivial, decide fundar el Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería para invitar a los mariachis del mundo que vinieran a aprender a tocar como se toca en la tierra del mariachi. Entonces, este encuentro anual fue creciendo enormemente y se empezaron a hacer ensambles entre mariachis modernos y la Orquesta Filarmónica de Jalisco, con nuevas pues, ensambles y composiciones que impactaron a la ciudad y desde luego al turismo. Y en el año 2002, la Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco crea el Encuentro Nacional de Mariachi Tradicional para promover a aquellos mariachis sin trompeta que todavía existían en el país, principalmente en la costa del Pacífico, en los estados de Jalisco, Nayarit, Colima y Michoacán, pero también en Sinaloa, Sonora, Guerrero y Oaxaca. Entonces este encuentro de mariachi antiguo fue creciendo y empezó a rendir homenajes, a recibir participantes. Llegaron a ser hasta 70 mariachis tradicionales, empezaron a llegar los académicos, se hicieron coloquios internacionales para estudiar al mariachi, se daba capacitación, se daban conciertos didácticos en escuelas, asilos, hospitales, y entonces ya teníamos dos encuentros, el internacional con trompetas y el nacional con música solamente de cuerdas. En este nuevo posicionamiento del mariachi como símbolo musical de México, se decidió en el año 2009 trabajar un expediente para presentarlo a la UNESCO para que el mariachi pudiera ser patrimonio de la humanidad. Afortunadamente se logra este objetivo y el 27 de noviembre del año 2011, en la isla de Bali, la UNESCO aprueba incorporar a la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a el mariachi, música de cuerdas, canto y trompeta. Así se llamó la nominación, música de cuerdas, canto y trompeta. Entonces comienza a ser Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y se realizan pues una serie de medidas para la salvaguardia de este bien cultural inmaterial, como son pues la creación del Centro de Documentación e Información del Mariachi. Se realiza también un plan nacional para la salvaguardia del mariachi. Se crea la Comisión Nacional para la Salvaguardia del Mariachi en Guadalajara y se sigue haciendo el Encuentro Nacional de Mariachi. Crece la capacitación a otras ciudades de la República, como en el estado de Coahuila, en el estado de Querétaro, en Nayarit, en Michoacán. Comienzan a darse cursos, talleres de mariachi, licenciaturas, y sobre todo en Estados Unidos, en donde en más de 20 estados de Estados Unidos se dan clases de mariachi, porque hay muchos mexicanos por allá que pues tienen
el cariño por sus raíces y que deciden estudiar mariachi en sus universidades. Actualmente el mariachi yo creo que goza de buena salud, está vigente, forma parte de la vida de los mexicanos, por eso es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. La charrería se convierte también en patrimonio cultural inmaterial de la humanidad a partir del año 2016, es declarada por la UNESCO también, y entonces pues estos elementos identitarios de lo mexicano siguen vigentes. Yo agregaría desde luego el himno nacional, que fue estrenado en el año de 1854, y también la bandera mexicana, bueno, que se empezó a usar, aunque ha tenido algunos cambios en el escudo central, pero la bandera, que además en los concursos que ha habido se dice que es la bandera más bonita del mundo, yo diría que también es parte de la identidad nacional, pues la Virgen de Guadalupe, en donde se cuenta que se apareció en el Cerro del Tepeyac en 1531 y que es también parte de la identidad de los mexicanos. Es una Virgen morena que incluso el cura Miguel Hidalgo, cuando inicia la Guerra de Independencia, pues lo hace con un estandarte con la Virgen de Guadalupe. Entonces, estos serían los elementos más importantes que conforman la identidad de los mexicanos, que siguen siendo los mismos en este México del siglo XXI. Pues claro que hay otras músicas, otras comidas, otras vestimentas, vivimos en plena globalización y pues necesitamos los mexicanos comprender que nuestra identidad es importante, es valiosa y que debemos conservar en la medida de lo posible lo que es nuestro, lo que es nacido en estas tierras. Hay, claro, muchos mexicanos que pues están con la mirada en el norte y hablan inglés y ya no aprecian la artesanía de los pueblos indígenas, ni la música mexicana, ni las costumbres de antes. Así es la globalización, pero yo creo que debemos luchar porque siga permaneciendo entre nosotros los hábitos culturales de los mexicanos. Podemos ser locales y podemos ser globales. Yo invito a los mexicanos y desde luego a los pueblos del mundo a que sigamos siendo culturalmente locales, pero también globales. Se puede y en España hay muchos ejemplos de ello, de cómo viven lo global, pero también cómo viven lo que es estrictamente español. Yo les agradezco mucho el haberme escuchado en esta charla.